La violencia de género en la literatura colombiana, del amor y otros demonios. Bienvenidos a este podcast, donde exploraremos la literatura como reflejo de la sociedad. Hoy analizaremos cómo la literatura colombiana ha denunciado la violencia de género, centrándonos en Del amor y otros demonios de Gabriel García Márquez. Nuestra tesis es clara. La literatura colombiana expone la violencia de género al evidenciar el abuso, la opresión y la resistencia de las mujeres. Del amor y otros demonios es un claro ejemplo de esto. A través de la historia de Sierva María de todos los ángeles, vemos cómo la Iglesia y el poder patriarcal controlan el destino de las mujeres, negándoles autonomía y sometiéndolas a la violencia institucional. Compararemos esta representación con estudios académicos sobre la opresión de las mujeres en Colombia, como el papel del lenguaje jurídico en su control. También exploraremos cómo la literatura ha perpetuado y cuestionado la imagen de la mujer sumisa, relacionándolo con análisis sobre la simbología femenina en la cultura y la historia. Por otro lado, la resistencia de Sierva María nos recuerda las luchas de las mujeres por sus derechos en Colombia, como las primeras que votaron y desafiaron las normas impuestas. ¿Cómo ha evolucionado la representación de la violencia de género en la literatura? ¿Qué nos dice sobre nuestra sociedad? Acompáñenos en este análisis y descubramos juntos cómo la literatura nos ayuda a entender y a cuestionar estas realidades. En el libro El amor y otros demonios de Gabriel García Márquez nos sumerge en la Cartagena colonial, donde Sierva María de todos los ángeles, una niña marcada por su origen mestizo y su crianza poco convencional, se convierte en el blanco de la opresión patriarcal y eclesiástica. Su cuerpo desde temprana edad es un campo de batalla donde se libran luchas de poder. La sociedad estigmatiza a la iglesia, la exorciza y su padre, impotente ante las fuerzas dominantes, la abandona a su suerte. Esta representación cruda de la violencia de género se complementa con la investigación de Valeria Bedoya Jaramillo, quien resalta el papel de las mujeres como sujetos creadores en la literatura latinoamericana. Bedoya Jaramillo nos recuerda que, a pesar de las cadenas impuestas por el patriarcado, las mujeres han encontrado en la escritura un La espacio de literatura resistencia y colombiana ha sido un empoderamiento. espacio Han para desafiado denunciar los la violencia de estereotipos, género. han dado voz a sus propias experiencias y han construido narrativas que subvierten el orden establecido. Sierva María, a su manera, encarna esta resistencia. Su espíritu indomable, su conexión con la naturaleza y su desafío a las normas sociales la convierten en un símbolo de la lucha femenina contra la opresión. Aunque su destino sea trágico, su historia resuena como un grito de libertad. La literatura colombiana, a través de obras como El amor y otros demonios, cumple una función crucial al visibilizar la violencia de género, al dar voz a las víctimas, pero también nos muestra la fuerza y la resiliencia de las mujeres, su capacidad para resistir, para construir sus propias narrativas. Al conectar la historia de Sierva María con el legado de las escritoras latinoamericanas, comprendemos que la lucha contra la violencia de género es una constante en la historia y que la literatura es una herramienta poderosa para transformar la realidad. Claro, la literatura colombiana ha sido un medio esencial para visibilizar la violencia de género, retratando el abuso, la opresión y la resistencia de las mujeres. María Luisa Femenías, en Violencia y aspecto del discurso jurídico, señala que el derecho y el discurso legal han perpetuado desigualdades al normalizar estructuras patriarcales que minimizan la violencia contra las mujeres. La literatura, sin embargo, ha desafiado estos discursos presentando narrativas que denuncian la injusticia y dan voz a las víctimas. Por ejemplo, estaba la pájara pinta sentada en el vile limón de Albazo Lucía Ángel, aborda la violencia estructural y la opresión de género en el contexto de la violencia en Colombia. La novela presenta personajes femeninos que, a pesar de las adversidades, buscan justicia y autonomía, resaltando la resistencia de las mujeres en una sociedad patriarcal. Asimismo, en Del amor y otros demonios de Gabriel García Márquez, se expone cómo las mujeres han sido víctimas del sistema que silencian y controlan. La protagonista, Sierva María, es sometida a la represión religiosa y médica, bajo la creencia de que está poseída por demonios. En estos pesajes, la violencia se justifica con discursos de poder que despojan a la niña de su autonomía, mostrando cómo las instituciones perpetúan la opresión bajo el pretexto del orden y la salvación. Este relato no solo denuncia la brutalidad a la que son sometidas las mujeres, sino que también cuestiona la manera en la que la sociedad las condena y anula su voz. Femeninas argumenta que el lenguaje no es neutral y que la forma en que se narran los hechos de la violencia pueden contribuir a su naturalización o, por lo contrario, a su denuncia. En este sentido,
La literatura colombiana ha sido un acto de resistencia, desmontando discursos que invisibilizan la violencia y proporcionando nuevas formas de entender la lucha de las mujeres por sus derechos. Siguiendo este análisis, se explora cómo también las alegorías han representado la opresión y resistencia de las mujeres en la literatura colombiana. En la pintura de Pedro José Figueroa de 1819, Simón Bolívar abraza a una mujer pequeña que simboliza a Colombia, reforzando la idea de una nación subordinada al liderazgo masculino. En el grabado América descubierta de Jan van der Straet de 1638, América aparece como una mujer desnuda, pasiva ante la mirada de Vespucio, consolidando la imagen de la mujer como territorio a conquistar. Por otro lado, Del amor y otros demonios de Gabriel García Márquez muestra cómo la violencia estructural se impone sobre Sierva María, la protagonista, quien a pesar de ser tratada como un objeto de control, encuentra formas de resistencia. Su cabello rojo la convierte en objeto de deseo y vigilancia, mientras su vínculo con la cultura afrodescendiente y su rechazo a las imposiciones de la Iglesia la posicionan como una figura desafiante. Abro comillas, era la única que sabía hablar en mandigna y bailar como los esclavos, lo que evidencia su autonomía dentro de un sistema colonial restrictivo. A pesar del entorno de violencia, desafía la estructura de poder impuesta sobre ella. Así, la literatura colombiana no solo visibiliza la violencia de género, sino que también cuestiona esto, generando espacios de resistencia donde las mujeres desafían el dominio patriarcal y reconfiguran su papel dentro de la sociedad. La literatura colombiana ha sido un espacio para denunciar la violencia de género, visibilizando el abuso, la opresión y la resistencia de las mujeres. En Libertad en Llamas, Gloria Guardia retrata cómo las mujeres enfrentan un sistema patriarcal que las somete, ya sea en el ámbito familiar o político. A través de sus personajes, la novela muestra el impacto de la violencia estructural y la lucha de las mujeres por liberarse de su condición de víctimas. De manera similar, en Del amor y otros demonios, Gabriel García Márquez presenta a Sierva María, una niña condenada por prejuicios religiosos y sociales. Entre las páginas que leímos se profundizan su encierro y los abusos sufridos en el convento, reflejando cómo la violencia de género se perpetúa bajo la excusa del dogma y la tradición. Su historia es de una mujer silenciada, cuya única transgresión es existir en un mundo que la deshumaniza. Ambas novelas exponen la violencia de género en distintos contextos, pero coinciden en mostrar la resistencia femenina. Tanto Sierva María como las mujeres de Libertad en Llamas desafían, con su mera presencia, el poder que las oprime, demostrando que la literatura colombiana no solo denuncia la violencia, sino que también reivindica la lucha por la libertad. La violencia de género ha sido un tema recurrente en la literatura colombiana, reflejando las múltiples formas de abuso, opresión y resistencia que han enfrentado las mujeres a lo largo de la historia. En este contexto, el podcast Las Primeras que Votaron sirve como un recurso fundamental para evidenciar cómo las mujeres han luchado por sus derechos en medio de una sociedad marcada por la desigualdad. A través de relatos documentados y testimonios, este podcast permite comprender la violencia estructural que ha limitado la participación de las mujeres en la esfera pública, reforzando así la tesis de que la literatura colombiana expone estas problemáticas de manera crítica. Uno de los aspectos más relevantes del podcast es la manera en que muestra la opresión sistemática que han vivido las mujeres en Colombia, especialmente en el ámbito político. Durante décadas se les negó el derecho al voto, justificando esa exclusión con argumentos misóginos que las relegaban al ámbito doméstico. Esta forma de violencia de género no solo se manifestó en leyes y normas discriminatorias, sino también en discursos que perpetuaban la idea de que las mujeres no eran aptas para la vida política. La literatura colombiana ha abordado estas narrativas de exclusión en obras que reflejan la lucha de las mujeres por su autonomía y participación en la sociedad. Además, el podcast resalta la resistencia de las mujeres frente a estas formas de opresión. Esta resistencia también ha sido representada en la literatura colombiana, donde se encuentran personajes femeninos que enfrentan la violencia y la discriminación con valentía. Así, la literatura no solo denuncia las injusticias, sino que también visibiliza el papel de las mujeres como agentes de cambio. Del amor y otros demonios no es solo una historia de amor trágica, sino una denuncia profunda de la violencia de género y el sistema opresivo que dominaba la sociedad colonial. La historia de Sierva María nos recuerda cómo las estructuras religiosas y patriarcales
han perpetuado la opresión de las mujeres, reduciéndolas a meros objetos de control y castigo. Sin embargo, la novela también nos muestra la capacidad de resistencia y la lucha por la identidad femenina. Sierva María, a pesar de su destino trágico, representa a todas aquellas mujeres que han desafiado al poder establecido y han buscado su propia voz en medio de la represión.